Hola Vivers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ana, soy profesora de lengua del Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a resolver con vosotros el examen de la convocatoria de junio de graduado en ESO de 2022. Este examen lo tenéis resuelto en nuestra propia página web. Si vais a luis-vives.es, pincháis en recursos y desde ahí bajáis hasta donde dice exámenes resueltos, veréis que se nos abre unas pestañas en las que podéis ver los distintos cursos que tenemos en nuestro centro y las distintas pruebas y exámenes de cada una de esas modalidades. Nosotros vamos a ir hasta la parte final, donde encontramos los exámenes de graduado en ESO. Pinchamos en junio de 2022 en el ámbito de comunicación, en concreto la asignatura de lengua. Bien, los exámenes de graduado en ESO de lengua siempre parten de un texto inicial a partir del cual se nos van a formular una serie de preguntas. El de esta convocatoria en cuestión, la de junio de 2022, es un texto que habla de cómo se viralizó la acción de una neoyorquina llamada Elizabeth Sher, que compartió en TikTok cómo limpiaba la basura que había en determinadas playas y cómo organismos como el Parlamento Europeo se ponen en contacto con ella y a raíz de eso se reflexiona sobre la cantidad de basura que hay en nuestro ecosistema, ¿de acuerdo? La cantidad de basura que emitimos y demás. Bien, las primeras preguntas de este tipo de exámenes de graduado en ESO son siempre de comprensión lectora. Hasta el momento se formulan los exámenes que hemos visto hasta la fecha 5 preguntas en el primer ejercicio acerca de aquello que se trata o se comenta en el texto. Pues, por ejemplo, como estáis viendo la primera pregunta, ¿cuál fue el primer desafío de Elizabeth en TikTok? ¿En qué consistía el desafío de la basura? Porque la cifra al alcanzar del reto fue de una determinada cantidad, ¿qué beneficios ha conseguido esta campaña? En fin, contenido fundamental del texto. En una segunda actividad, que es una expresión escrita, ya no es comprensión sino expresión, nos van a pedir que realicemos un resumen y en otra de las actividades que aportemos nuestra opinión. La diferencia fundamental entre estas dos actividades es que el resumen es algo objetivo, voy a reproducir con mis propias palabras lo que el texto original que he leído ha contado, y la opinión es algo totalmente subjetivo, voy a dar mi punto de vista. El resumen, por definición, es algo breve. Intentad volver a leer el texto, subrayar, quedaros con la información esencial. El primer ejercicio os ha podido servir de ayuda. Y a partir de ahí, de esa selección de contenido, lo voy a contar con mis propias palabras. Un resumen no debería ser una copia, ni mucho menos del texto que hemos leído, ni parafrasear, es decir, darle la vuelta y decir lo mismo en un orden inverso. Un resumen es nuestra expresión del contenido, es nuestra forma de haberlo visto, es contar con nuestras propias palabras lo que el autor o la autora ha querido decir, lo que el autor o la autora ha contado, siempre con mis propias palabras, acogiéndome al sentido del texto. En el apartado B de la pregunta número 2 nos están pidiendo nuestra opinión. Aquí ya sí que valoro, aquí ya sí que digo lo que a mí me parece algo. Y en este caso era nuestra opinión acerca del uso de las redes sociales para contribuir a solucionar los problemas actuales. Lo ideal es que empecéis con una pequeñita, breve introducción, no da para más, son 6 o 7 líneas, y aquí pues proponemos decir que las redes sociales, además de ser una plataforma muy válida de contacto entre personas, pues son un medio de difusión muy potente. Hay mensajes que han tenido una gran repercusión en distintas redes sociales, como pueden ser Instagram, Facebook o Twitter, y la policía, consciente de esta repercusión, a veces ha usado las redes sociales pues para pedir ayuda, colaboración ciudadana y demás. Algo breve, en 6 o 7 líneas, bien estructurado, planificado un poquito antes y con una correcta ortografía. Pasamos a la parte 3, que es el conocimiento de lengua y educación literaria, y esta parte se va a subdividir a su vez en diferentes apartados y secciones. En la parte A, en cuestiones de lengua, en un primer ejercicio nos ponen una serie de palabras extraídas del texto anterior y nosotros tenemos que ver qué categoría tienen. Pues tenéis aquí algunas. Muchos en el texto del que ha sido extraída funcionaba como determinante, más es un adverbio, en concreto un adverbio de cantidad. Otros funcionaba también como determinante, pero ya conocemos que es una conjunción adversativa y ella sería un pronombre personal.
En la cuestión B dice que coloque las palabras subrayadas donde corresponda. Hay una serie de palabras, tenéis ahí, por ejemplo, mis amigos vinieron a verme con sus padres, está subrayado mis y sus, hace lo mismo con otras palabras de 2 oraciones más y nos dan un cuadrito. Tenemos que colocar si esa palabra es un determinante o un pronombre e indicar, en el caso de que podamos, el tipo de determinante o pronombre que es. Bien. Tenéis ahí el análisis pormenorizado de cada una de ellas. Mis como un determinante, en este caso posesivo. Sus repite la categoría de la palabra anterior, determinante posesivo también. Aquellas, en este caso, es un pronombre demostrativo. Ellos sería un pronombre personal. Y por último, él, un determinante artículo. El apartado C de esta pregunta sería la sintaxis. Tenemos los fines de semana. Visitaba el pueblo donde nacieron. Esta oración es una oración compuesta, dado que tiene 2 verbos, y lo importante es que nos fijemos en el nexo que está uniendo esas 2 proposiciones, esas 2 oraciones. ¿Dónde? Es un nexo relativo, donde se puede sustituir por en el cual, en el lugar en donde. Entonces, tenemos ahí una oración subordinada relativo que está funcionando como complemento del nombre del grupo o el pueblo, ¿de acuerdo? Es una oración compuesta, es muy habitual en el tipo de exámenes de graduado en ESO, con calma, siempre analizad por partes, localizad el verbo principal, localizad los verbos secundarios, ved el tipo de unión e ir poquito a poco, ¿de acuerdo? En la parte del test nos van a formular una serie de preguntas. La puntuación máxima de estas preguntas son 3 puntos y cuidado porque las correctas nos van a beneficiar, nos van a sumar 0,20, pero las incorrectas nos van a restar 0,10. En caso de duda y teniendo en cuenta lo que nos van a restar, es mejor no arriesgarnos a perder tal cantidad de puntos, ¿de acuerdo? En caso de que no tengamos ninguna idea, es mejor dejar esa pregunta en blanco y asegurarnos los puntos que ya habíamos podido ganar con otras que estuvieran correctamente respondidas. Las preguntas del tipo test versan acerca de una pluralidad de temas bastante amplia. Como podéis ver, hay algunas preguntas que van acerca de la sintaxis, como en las 2 primeras preguntas. Hay bastantes acerca de ortografía, como lo veis en la 3 y la 4 que nos pregunta por diptongo y hiato, como lo hacen en la 5 una palabra muy mal acentuada, esta es muy típica de exámenes. En la pregunta número 6 seguimos con acentuación, cuál de unas frases, de unas 4 opciones que nos dan está bien acentuada, es decir, está bien escrita. La 7 retoma cosas de la sintaxis. La pregunta número 8 nos habla de una voz pasiva, o sea, contenidos gramaticales puramente. La pregunta número 9 acerca de un tiempo verbal. La pregunta número 10, el proceso de formación de una palabra, en este caso afectividad, que es una palabra derivada. La pregunta número 12 nos habla de perífrasis verbales, son temas, como os vuelvo a decir, relativos a la gramática. En la pregunta número 13 vuelve a insistir en el tema de tildes. En la pregunta número 14 seguimos con acentuación, nos dice que cuál no es llana, y en la 15 sintaxis. Entonces, a modo general, podemos decir que estas preguntas tipo test suelen ir acerca de la sintaxis, suelen ir acerca de la ortografía y de la morfología. Prestadle mucha atención a esos aspectos, prestadle mucha atención en esos temas porque suelen ser los que se incluyen dentro de las preguntas tipo test. Visto el test, vamos a comentar las preguntas relativas a la literatura. En esta primera pregunta de literatura nos van a pedir que completemos una tabla. En esa tabla han dividido la tabla en obra, autor y siglo y nosotros tenemos que completar con los datos que falta. Puede ser que nos den el nombre de la obra y nosotros tengamos que completar el autor y el siglo. Puede ser que nos den el autor, nosotros escojamos la obra que queramos y tengamos que indicar el siglo. O sea, pueden darnos una serie de datos aleatorios. Nosotros tendremos que ir completando. Tenéis aquí unas obras muy célebres y muy conocidas de la literatura española, como son El Quijote, La Regenta, Fuenteovejuna, etcétera, con sus autores correspondientes y el siglo en que cada una de ellas fue compuesta o fue escrita. La puntuación de esta pregunta es 1 punto, pero tenemos que tener en cuenta que para que nos den el 0,10 correspondiente a cada línea, tiene que estar todo bien completo, es decir, si he puesto que El Quijote es de Cervantes, pero no he puesto bien el siglo, no me lo van a dar por correcto. Tienen que estar los 3 datos completos. Una vez hemos explicado la tabla y hemos completado esa tabla, iríamos al último de los ejercicios del examen, que en este caso es un poema. Nos ponen un poema muy célebre de Antonio Machado, que es Al Olmo Viejo.
lo tenéis ahí. El autor nos lo indican al final y nos hace una serie de preguntas tipo test acerca de este poema que hemos leído. En una primera nos dicen a qué movimiento pertenece el autor, que como ya sabemos Antonio Machado es de la generación del 98. En la segunda nos preguntan por una figura literaria presente en uno de los versos de este poema y es una personificación. En la tercera nos preguntan acerca de la rima de la primera estrofa simplemente. Es una rima en la que riman los versos pares con los pares y los impares con los impares. Son todos de arte mayor menos el segundo, que es de arte menor. Lo podéis comprobar, ya os digo, en el documento que tenemos colgado en nuestra web. En la cuarta pregunta, bastante sencilla, nos dicen que Antonio Machado fue autor de, y nos proponen 4 obras, de las cuales él fue el autor de la primera, de Campos de Castilla. Y otra de las obras famosas de Antonio Machado fue la opción A, Las soledades, galerías y otros poemas, dado que las otras que nos cuentan, como Sonetos del amor oscuro, El marinero en tierra o Razón de amor, son de otros autores. Vivers, esperamos que os haya quedado un poquito más claro este examen, que os habéis presentado a esta convocatoria os haya ido muy bien. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.